¿Pensado alguna vez en el hombre más anciano mencionado en la Biblia y cómo su vida podría contener la clave para desentrañar el misterio de la paciencia? Prepárate para un viaje intrigante mientras nos sumergimos en el destino humano y exploramos una historia prácticamente olvidada, la increíble saga de Matusalén. En este emocionante episodio, vamos más allá de los números y desvelamos los secretos ocultos detrás de la longevidad de Matusalén. ¿Podría su historia revelar algo más profundo y misterioso de lo que imaginamos? Créelo, la respuesta podría transformar por completo tu percepción de la fe y la espiritualidad. Acompáñanos en este breve paseo por las enseñanzas de la escuela dominical y descubre un mundo donde la longevidad no es solo cuestión de números, sino un indicio de algo mucho más significativo. Quédate con nosotros en los próximos minutos, ya que estamos a punto de revelar aspectos fascinantes de la vida de Matusalén que pueden sorprenderte e inspirarte. Vamos a desentrañar juntos este misterio. Imagina todos los eventos, experiencias y aprendizajes que Matusalén presenció a lo largo de sus asombrosos 969 años de vida, según se menciona claramente en la Biblia. En Génesis, se registra su fallecimiento a los 969 años según la King James Version, pero su vida está envuelta en misterios que vamos a explorar. Dentro de la compleja genealogía que se despliega en los primeros capítulos de Génesis, Matusalén ocupa un lugar único. Su longevidad marca una línea especial, y su historia une los mundos del hombre y de la humanidad. Acompáñanos en este viaje a través de los secretos y misterios que rodean la vida extraordinaria de Matusalén. Vamos a explorar juntos este capítulo intrigante que se desenvuelve en los anales de la historia bíblica. Viaja con nosotros de vuelta a una época distante, cuando la humanidad vivía siglos en una era diferente, más cercana a sus raíces, cuando el mundo era joven y puro, y Dios caminaba lado a lado con Adán y Eva. Después de Caín y Abel, Adán y Eva expandieron su familia, dando origen a la civilización que nos cuenta la Biblia. Adán, viviendo impresionantes 800 años después de engendrar a Set, se convirtió en el patriarca de una línea que se dispersó por la tierra. A lo largo de los años, cada generación transmitió conocimientos esenciales sobre la vida en la tierra, desde cultivar la tierra hasta cuidar de los animales y, sobre todo, cómo mantener una conexión íntima con Dios. Esta era antigua nos revela un tiempo en el que los lazos entre Dios, el hombre y la naturaleza eran más estrechos. En cada generación, la sabiduría se transmitía, formando los cimientos de la civilización tal como la conocemos. Embárcate en este viaje a las raíces de la humanidad y descubre cómo estas antiguas enseñanzas moldearon el curso de la historia, guiándonos en los senderos de la tierra y en la búsqueda de la conexión espiritual. En medio de las primeras generaciones de la humanidad, emerge la figura intrigante de Enoc, el padre de Matusalén. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que a menudo se apartaban del camino virtuoso, Enoc tenía una relación singular y profunda con Dios. Enoc, un hombre de 65 años, se destacó como profeta y figura única, desafiando las convenciones de su época al nunca experimentar la muerte. Era conocido por caminar con Dios, un privilegio y una conexión espiritual rara en esa era. Después de engendrar a Matusalén, Enoc vivió otros 300 años, dando vida a una generación de hijos e hijas. El pasaje bíblico en Génesis 5, 21-24 narra que todos los días de Enoc sumaron 365 años. Su historia culmina de manera extraordinaria. Enoc caminó con Dios de manera tan íntima que, en un momento trascendental, Dios lo llevó consigo, y Enoc no experimentó la muerte. Esta fascinante narrativa revela la conexión especial entre Enoc y lo divino, desafiando las expectativas de su tiempo y ofreciendo una visión inspiradora sobre la intimidad posible entre el hombre y su Creador. Revelando que vivía en una familia marcada por la justicia. Matusalén, agraciado con casi un milenio de vida, se convirtió en abuelo de una figura de extrema importancia en la Biblia, Noé. En un mundo al borde de la perdición, Lamec, hijo de Matusalén, vivió 182 años y engendró un hijo notable llamado Noé, según se registra en Génesis 5, 28-29, en la King James Version. Noé,
como muchos conocen, fue elegido por Dios para la monumental tarea de construir un arca, que se convertiría en la garantía de la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. La historia de Noé no solo destaca la continuidad de la línea justa de Enoc y Matusalén, sino que también revela cómo, en medio de la creciente decadencia del mundo, Dios eligió a un hombre justo para ser el heraldo de la salvación. El arca de Noé se convirtió en un símbolo eterno de la providencia divina y de la renovación de la vida en medio de las aguas tumultuosas del cambio. En pocas palabras, Matusalén era hijo de un hombre que mantenía una comunión tan íntima con Dios que trascendía la muerte convencional. Su abuelo, a su vez, fue el constructor de una colosal embarcación destinada a salvar animales. La narrativa de esta familia no solo trata sobre longevidad, sino también sobre un propósito y destino divinos entrelazados. Matusalén vivió en una época singular, donde su padre, Enoc, advirtió al mundo sobre un evento que sacudiría toda la tierra. Como se evidencia en el Nuevo Testamento, el apóstol Judas registró una declaración sobre Enoc, el padre de Matusalén, revelando así su voz profética, Judas 14:15. Y de estos profetizó también Enoc, el séptimo después de Adán, diciendo, «He aquí, vino el Señor entre sus santas miríadas, para ejercer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que impíamente cometieron y de todas las duras palabras que los pecadores impíos dijeron contra él». Este pasaje no solo destaca la influencia profética de Enoc, sino que también resalta cómo la historia de esta familia va más allá de la longevidad, revelando un propósito divino que resuena a través de los tiempos, conectando las generaciones en un intrincado tejido de fe, advertencia y redención. Enoc, el séptimo descendiente de Adán, dejó una profecía impactante sobre los eventos venideros. «He aquí, el Señor viene con miles y miles de sus santos, para juzgar a todos y condenar a los impíos por todas las obras impías que cometieron en su maldad, y por todas las palabras insolentes que los pecadores impíos proferieron contra él». Esta predicción no solo revela la aguda visión de Enoc sobre el juicio divino, sino que también resuena a lo largo de las eras como una advertencia solemne y una promesa de que la justicia divina prevalecerá. El mensaje profético de Enoc resuena aún hoy, recordándonos la inevitabilidad del juicio justo y la importancia de vivir una vida alineada con los principios divinos. Al conectarnos con esta antigua profecía, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y palabras, reconociendo la soberanía y justicia del Señor que Enoc proclamó tan elocuentemente. El mensaje proclamado por Enoc era claro: Dios estaba a punto de venir a juzgar, interviniendo contra todas las formas de impiedad. A los 65 años, Enoc se convirtió en padre de un hijo cuyo nombre tenía un significado profundo, indicando que su muerte sería un evento predestinado. La tradición hebrea y bíblica confiere a los nombres no solo una descripción, sino también una autoridad única. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán tenía un significado vinculado a la tierra, reflejando su papel en la creación. En la Biblia, los nombres de las personas a menudo llevan un peso significativo, siendo un indicativo de su papel o característica. Por ejemplo, el nombre de una persona puede ser descriptivo, como en el caso de una señal cuyo nombre significa locura, representando así su naturaleza. Los nombres en la Biblia trascienden el simple significado lingüístico, a menudo llevan aspiraciones humanas, revelaciones divinas o sirven como símbolos que representan profecías. Enoque, por su parte, recibió un nombre único, sugiriendo que su muerte estaba predestinada. Este significado resuena no solo en inglés, sino en cualquier lengua, destacando la universalidad y la importancia intrínseca de los nombres en la comprensión de los propósitos divinos y humanos. Enoque poseía una comprensión profunda de que, cuando su hijo falleciera, Dios iniciaría el juicio sobre el mundo. La extraordinaria longevidad de Matusalén, que vivió increíbles 969 años gracias a la paciencia divina, nos lleva a un momento increíble y casi inimaginable. Matusalén falleció y al día siguiente, las lluvias torrenciales comenzaron, marcando el inicio del diluvio. Como bisnieto de Enoque y nieto de Matusalén, Noé no es solo conocido por su notable longevidad, sino también por la intrigante importancia detrás de su nombre.
Los símbolos y significados entrelazados en la narrativa bíblica proporcionan pistas que señalan la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento crucial en la historia humana. La sincronización entre la muerte de Matusalén y el inicio del diluvio, seguido por la presencia de Noé en la línea genealógica, destaca la compleja interconexión entre las generaciones. Estos eventos no solo ilustran la paciencia y soberanía de Dios, sino que también revelan cómo la historia de Matusalén y su descendencia desempeñó un papel vital en los acontecimientos divinos que moldearon la trayectoria de la humanidad. En el momento de la muerte de Matusalén, esta interconexión entre nombre, destino y propósito adquiere una importancia significativa. La profecía ofrece una visión más profunda sobre el intrincado diseño de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluyendo el nombre, lleva un significado profundo. Al comparar las edades de los patriarcas, queda claro que el año del diluvio coincide con el año de la muerte de Matusalén. Existe un malentendido común de que Matusalén pereció durante el diluvio, pero esto no es cierto. Enoque, padre de Matusalén, anduvo con Dios y, según la tradición, fue él quien profetizó sobre el diluvio inminente. Enoque, que mantenía una relación íntima con Dios, no experimentó la muerte, sino que fue trasladado de la tierra antes del diluvio. La responsabilidad de construir el arca recayó en Noé y sus seguidores, 3 hijos dedicados que pasaron 120 años levantando una inmensa embarcación, siguiendo las especificaciones divinas, en preparación para la catástrofe que se avecinaba. Así, la muerte de Matusalén y la llegada del diluvio están intrínsecamente ligadas en la línea del tiempo bíblica, resaltando la complejidad y armonía de los eventos que culminaron en la preservación de la humanidad a través de la obediencia y fe en Dios. Noé escuchó atentamente el sermón de Enoque, advirtiendo sobre el inminente juicio, y se dio cuenta de que el propio nombre de Matusalén llevaba una profecía intrigante. La sugerencia de que algo extraordinario ocurriría poco después de la muerte de este patriarca refleja la narrativa rica en misericordia de Dios. Esta misericordia divina destaca, contrastando con la descripción de la humanidad como rica en pecado. La expresión, rico en misericordia, contradice la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Es una afirmación de que un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a criaturas pecadoras. La misericordia, caracterizada como compasión o perdón extendido a aquellos que merecen castigo, es la única explicación para el grandioso sacrificio de Cristo en nuestro favor. Aunque los seres humanos pueden mostrar misericordia limitada entre ellos, la capacidad de Dios para perdonar nuestras ofensas horrendas revela que Él no solo es misericordioso, sino extraordinariamente rico en misericordia. Este Dios rico en misericordia también demuestra el profundo amor que tiene por nosotros. Mientras Matusalén, su padre Enoque y su nieto advertían al pueblo sobre el destino inminente del mundo, una advertencia que muchos despreciaban, esta cuestión se vuelve crucial no solo en el periodo de los últimos días de Matusalén, sino que también emerge como un tema clave en nuestros días, simbolizando el diluvio inminente en el fin de los tiempos. Matusalén, de alguna manera, representa el fuego de la segunda venida de Cristo. La Biblia advierte sobre la llegada de burladores en los últimos días, como Pedro aclara en 2 Pedro 3, 3-4. En los últimos días, vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Esta advertencia resuena con el periodo de los últimos días de Matusalén, destacando la importancia de estar vigilantes y preparados para eventos que precederán a la segunda venida de Cristo. Matusalén, como figura representativa, nos invita a reflexionar sobre la urgencia de tomar en serio las advertencias divinas, incluso cuando el mundo pueda burlarse de ellas, ya que la promesa de la venida de Cristo permanece firme y verdadera. La misericordia divina se manifiesta como un perdón inmerecido, ofreciendo una redención que trasciende la comprensión humana. La historia de Matusalén y las generaciones posteriores revelan la constante presencia de la misericordia divina en la trayectoria de la humanidad, culminando en el sacrificio definitivo de Cristo como la expresión máxima de esta compasión redentora. Pedro,
al advertir a los cristianos, advierte sobre la presencia de burladores en los últimos días, aquellos que se burlarán de la idea de la segunda venida de Jesús. Estos burladores seguirán sus propios deseos humanos, cuestionando la promesa del regreso de Cristo con escepticismo. Así como aquellos que dudaron de Noé, el nieto de Matusalén, que dedicó 120 años de su vida a la construcción del arca, los escépticos modernos pueden plantear cuestionamientos similares. Argumentan que, a lo largo de 2000 años, los cristianos hablan sobre la segunda venida de Jesús sin que esto se concrete, haciendo eco de las dudas escépticas del pasado. La advertencia de Pedro sirve como un recordatorio para que los cristianos permanezcan firmes en su fe, incluso frente a la burla y las dudas. Destaca la importancia de confiar en las promesas divinas, independientemente de las incertidumbres y el escepticismo que puedan surgir. La paciencia de Noé, dedicado a la construcción del arca, es un ejemplo de perseverancia en la fe, incluso cuando estaba rodeado por aquellos que dudaban. De la misma manera, se insta a los cristianos a mantener la fe en medio de los desafíos y cuestionamientos de los burladores, confiando en que la promesa de la segunda venida de Jesús se cumplirá en el tiempo de Dios. Pedro se opone a la visión de los burladores, recordando que Dios ya ha realizado hechos extraordinarios en el pasado. Destaca el diluvio como un evento en el cual el mundo antiguo fue destruido por el agua, subrayando que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego en el día del juicio. Al rechazar la idea de que las cosas siempre han sido como ahora, Pedro señala la transformación pasada de la tierra por Dios y subraya que Él cumplirá su promesa de transformarla nuevamente. El apóstol enfatiza que, para Dios, el tiempo es relativo, y su paciencia concede a las personas la oportunidad de arrepentirse. Pedro destaca que la demora en el regreso de Jesús no significa que Dios no cumplirá su promesa, sino que revela su misericordia al dar tiempo a las personas para el arrepentimiento. El apóstol ofrece una visión del corazón glorioso de Dios, que es misericordioso y cumplirá su promesa en el tiempo determinado por Él. Esta paciencia divina no es señal de olvido, sino de amor, permitiendo que todos tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios antes del gran día del juicio. De hecho, este pensamiento se reitera en Ezequiel 33 horas y 11 minutos, donde Dios declara, «Tan ciertamente como yo vivo, dice el Señor Dios, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino, y viva». Este pasaje destaca el deseo de Dios de que los impíos se arrepientan y elijan la vida, demostrando su amor paciente incluso por aquellos que están perdidos. Al relacionarlo con la vida de Matusalén, el texto sugiere que el amor paciente del Señor puede crear la impresión de que Él está retrasando su llegada. Sin embargo, la verdad es que el regreso de Jesús ocurrirá en algún momento en el futuro, sorprendiendo a las personas como un ladrón en la noche. El resultado final de la segunda venida de Cristo será una transformación total del mundo, como se describe en el texto, donde los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos se derretirán con un calor abrasador. La referencia a los burladores en los días de Noé y Matusalén destaca que, en ese momento, Dios tuvo que destruir la maldad predominante para comenzar de nuevo con Noé, el único hombre justo en la tierra. La cita de Génesis 6, 5 u 8 enfatiza la maldad del hombre en ese tiempo, llevando a Dios a arrepentirse de haberlos creado. La decisión de borrar a los hombres de la faz de la tierra muestra la seriedad del pecado y la justicia de Dios, que no tolerará el mal indefinidamente. Estos relatos bíblicos resaltan la importancia del arrepentimiento y la elección de la vida en Dios. La cita de Génesis 6, 6-8 describe el arrepentimiento de Dios con respecto a la creación del hombre y la elección de Noé como un hombre que encontró favor ante los ojos de Jehová, preparando el escenario para la narrativa del diluvio. La conexión con los burladores mencionados anteriormente destaca la presencia de esas actitudes burlonas en los tiempos de Matusalén, así como en el mundo moderno. En la actualidad, observamos un aumento de burladores, y varios factores pueden contribuir a ello. La sociedad contemporánea, al alejarse de la Biblia, ha perdido una comprensión clara de lo correcto e incorrecto, el bien y el mal, la verdad y la mentira.
La creciente presencia de escépticos en el mundo moderno puede ser resultado de esta desconexión con principios morales fundamentales. Los cambios dramáticos descritos en la Tierra durante la vida increíblemente larga de Matusalén reflejan no solo transformaciones geográficas, sino también cambios en los corazones de las personas. La Biblia relata que la maldad del hombre se multiplicó, y sus pensamientos eran continuamente malos. En el contexto de Noé, la narrativa destaca que, en medio de la rebelión y el caos del mundo, había un hombre justo llamado Noé, hijo de Lamec. Mientras otros practicaban el mal, Noé permaneció justo. Dios, siendo amable y lleno de gracia, reveló a Noé su plan de enviar un diluvio para purificar la tierra. Le dio a Noé una salida construyendo un gran arca para albergar a su familia y 2 de cada animal. El episodio del diluvio se interpreta como un evento de purificación, marcando el fin de una era antes de que las aguas subieran para cubrir la tierra. De manera similar a como el viaje de Matusalén en la tierra simbólicamente llegó a su fin, el diluvio representó una transformación significativa en el curso de la historia. La narrativa destaca la importancia de permanecer fiel y justo en medio de la rebelión, señalando la necesidad de arrepentimiento y preparación para lo que está por venir. El pasaje describe un mundo inmerso en el pecado, la violencia y la corrupción moral, donde las personas están consumidas por sus propios deseos, actuando sin consideración por los demás. Virtudes como la honestidad, la integridad y la bondad no solo son ignoradas, sino también malinterpretadas. El entorno se caracteriza por el engaño y la manipulación, donde cada individuo busca sus propios intereses, llevando a una sociedad desgarrada por el egoísmo y la maldad. En este escenario, las familias ya no son refugios de amor y apoyo, sino campos de batalla permeados por engaño y traición. Los vecinos no se cuidan entre sí, sino que buscan explotarse mutuamente, y los gobiernos, en lugar de ser instituciones de justicia, se convierten en sistemas de opresión donde los poderosos dominan a los débiles. La narrativa del diluvio destaca la gravedad del alejamiento de la rectitud moral y la urgencia de buscar un camino de arrepentimiento y transformación en medio de un mundo sumido en la decadencia moral. En medio de este caos, la narrativa presenta un giro notable con la mención de los Nefilim, los hijos de Dios, que toman a las hijas de los hombres como esposas. Frecuentemente interpretados como ángeles caídos, esta interpretación se basa en Génesis 6:2, donde ocurre una unión inusual entre seres espirituales, ángeles, y seres humanos. Esta unión se ve como una señal adicional de la depravación moral que impregna este mundo caótico, agregando una dimensión sobrenatural a la decadencia humana retratada en la narrativa. El pasaje mencionado, Génesis 6:4, habla sobre la presencia de gigantes en la tierra, conocidos como Nefilins, que eran descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos Nefilins eran notables por su fuerza y grandeza, considerados héroes y hombres de renombre en tiempos antiguos. Su presencia exacerbaba los problemas del mundo, siendo admirados, temidos y posiblemente incluso adorados, alejando a las personas del verdadero Dios. La fuerza extraordinaria de los Nefilins los convertía en objetos de fascinación, pero contribuía a la inestabilidad en un mundo inmerso en el caos y el pecado. En este sombrío contexto, Dios observó la creciente maldad de la humanidad. Sin embargo, incluso frente a esta situación, surge un destello de esperanza con la introducción de Noé. Noé, mencionado en Génesis 6:8, es presentado como alguien que encontró gracia ante los ojos del Señor. Se destaca como una excepción, una persona justa en un mundo caótico y corrupto. Matusalén, viviendo en la época de Noé, está conectado a este periodo crucial, indicando que fue testigo de los últimos días antes del diluvio, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia humana. La mención de Noé y la gracia que encontró sugieren que, incluso en medio de la oscuridad y la decadencia, Dios todavía ofrece una oportunidad para la redención y la preservación de la humanidad a través de individuos justos como Noé. Esto destaca el equilibrio entre el juicio y la misericordia divinos, incluso en periodos tumultuosos de la historia. Continuando con la reflexión sobre Matusalén y su época, la narrativa destaca la similitud entre los días de Matusalén y los días de Noé,
como lo mencionó Jesús. En ambos contextos, las personas estaban inmersas en actividades cotidianas normales, como comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar y construir. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad, eventos catastróficos estaban a punto de ocurrir. La advertencia de Jesús destaca la necesidad de discernir los tiempos y las estaciones, reconociendo las señales de los tiempos, al igual que Noé fue advertido sobre el diluvio inminente. Jesús enfatiza que, de la misma manera que el diluvio vino repentinamente en los días de Noé, la segunda venida del Hijo del Hombre será inesperada. El paralelo entre los días de Noé y los días del Hijo del Hombre resalta la importancia de estar preparado espiritualmente para la segunda venida de Jesús. Así como Noé fue advertido por Dios y tuvo tiempo para prepararse, el mensaje de Jesús apunta a la necesidad de vigilancia espiritual y disposición para el retorno del Señor. A Reflexao aborda también el énfasis en el materialismo y la distracción de las cosas terrenales, resaltando la importancia de mantener el enfoque en las cosas eternas. La advertencia es clara: no debemos sumergirnos tanto en las actividades y preocupaciones terrenales como para perder de vista las realidades espirituales y eternas. Al considerar el legado de Matusalén, la narrativa destaca que fue el abuelo de Noé, desempeñando así un papel crucial en la continuidad de la descendencia que sobrevivió al diluvio. La longevidad de Matusalén se interpreta como un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios, permitiendo que la humanidad tenga más tiempo para arrepentirse antes del juicio. La reflexión concluye destacando las lecciones que la historia de Matusalén ofrece, incluyendo la importancia de usar el tiempo sabiamente, la brevedad de la vida incluso para los longevos, la influencia del legado y la necesidad de discernir los tiempos espirituales. La narrativa sugiere que el nombre Matusalén puede hacer referencia a la noción de tiempo y plan divinos. Nuestra exploración buscó extraer lecciones espirituales y prácticas de la historia de Matusalén, conectándola con el mensaje bíblico sobre la vigilancia espiritual, la preparación para el regreso de Jesús y la importancia de una vida centrada en Dios. Nuestra oración hoy destaca nuestra confianza en el plan más grande de Dios, inspirada en el versículo de Proverbios 3, 5-6. Reconocemos la importancia de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y depender de Él en todos nuestros caminos, confiando en que Él enderezará nuestros caminos. Conectamos esta confianza en Dios al misterio de su gracia, como se exploró anteriormente en la reflexión sobre la vida de Matusalén. La vida extraordinariamente larga de Matusalén, vivida en medio de la gran maldad de la época, se presenta como un testimonio del misterio de la gracia y misericordia de Dios. En nuestra oración, expresamos asombro ante el retrato de la vida de Matusalén, que supera la comprensión humana con sus 969 años. Pedimos al Padre Celestial que nos guíe a cada uno de nosotros a través de nuestros días, independientemente de su duración, y nos ayude a valorar cada momento, reconociendo la belleza tanto en lo efímero como en lo eterno. Destacamos la importancia de la paciencia, el testimonio y la fe duradera ante los desafíos y alegrías de la vida. Concluimos nuestra oración reconociendo la inspiración que la longevidad de Matusalén ofrece, animándonos a valorar el tiempo para profundizar nuestra fe y confiar en los brazos eternos de Dios. Concluimos nuestra oración revelando que la historia de Matusalén revela misterios que desafían el tiempo y la fe, enfatizando la profundidad y complejidad de la providencia divina en nuestras vidas. Que podamos permanecer atentos a los misterios de Dios y confiados en su plan eterno. Si te inspiró la fascinante jornada espiritual que exploramos hoy, no te pierdas ningún contenido transformador. Suscríbete ahora a nuestro canal para recibir actualizaciones regulares sobre historias cautivadoras, reflexiones espirituales e ideas profundas de la palabra de Dios.